Voy a empezar a grabar. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, acá hay un día muy frío. Yo estoy en Buenos Aires, en un lugar llamado Villa Luz Uriaga, que es en el conurbano, cerca de Morón, por ahí, porque no es muy conocido, es como un pueblito. Y bueno, em, vamos a arrancar. Primero me voy a presentar, después seguramente en algún momento podemos charlar un poco en qué andan, porque la verdad que me interesa más allá de... Vieron que en el audio somos medios poquitos y está bueno saber qué hace el otro, en qué anda, para tener idea. Somos 11 inscriptos, pero hay varios que van a ver el taller en diferido, pareciera. Así que por eso no quiero hacerlos esperar más. Pero me maté ayer a la noche configurando el Zoom para que entrara a grabar solo, para que no hubiera sala de espera, para un montón de cosas. No funcionó una mierda. Así que, bueno, nada. Por eso tuvieron sala de espera, no sé. Odio eso porque es mejor. Si no es como que todos, poner ejemplo, si yo me pongo a dar clase ahora, tengo que mirar que no haya nadie tratando de entrar. Bueno, no sé. Bueno, mi nombre es Analia Bazán. No soy conocida por mi nombre natural que me pusieron mis padres, que es, me cagaron la vida porque me pusieron Analia y me llamaron Soledad toda la vida o Sol. Y la mayoría de la gente del audio me conoce como Margo. ¿Por qué? Porque cuando existía el MCN me puse un día así y quedó para siempre. Y bueno, listo. Historia corta. Bueno, cuestión que, bueno, yo me dedico al audio desde que tengo más o menos 19, 18 años, soy muy audiófila, me gusta mucho la música y esa fue la razón por la que decidí ir para ahí, porque estaba como entre imagen y sonido, no sé qué onda, y como que dibujo, pinto, hago otras cosas, pero bueno, soy re ciega, entonces bueno, decidirme por el camino más seguro, de que por suerte tengo un buen oído y eso me permitió de alguna forma dedicarme a esto sin problemas. Bueno, trabajo haciendo circuitos hace un montón de tiempo. Trabajé muchos años en una fábrica de pedales que se llama Dédalo, que es una fábrica de pedales medio conocida de acá de Argentina. Eh, Trabajé desde los 22 hasta el año pasado, más o menos ahí, aunque hubo un momento que me fui y volví, bueno. Pero hasta el año pasado estuve trabajando ahí y también trabajo para artistas que necesitan circuitos o cosas particulares, vienen, me las piden y las construimos. Generalmente todo eso implica microcontroladores, cosas, muchas cosas LEDs, etcétera. Así que tengo un poquito de data de eso. Vamos a tener una clase en la que, bueno, vamos a hablar, hoy tenemos dos módulos, vamos a hablar un poco de todo, pero también me interesan, bueno, sus preguntas, sus dudas. Para mí es muy importante que cualquier cosa que quede ahí volando, me la digan y la podemos resolver. A mí no me interesa, como que no me hagan preguntas. Yo realmente espero de ustedes que me hagan preguntas y yo voy a preguntarles algunas cosas porque hace un tiempo hice una beca en un instituto de ciencia y me di cuenta que aprendían mucho más si yo interactuaba y preguntaba cosas. Así que van a escuchar algunas preguntas. La idea es que cuando quieran, cuando sientan, me pueden o hablar por el chat o pueden abrir el micrófono en el momento que sientan que necesitan decirme algo, preguntarme algo, aportar algo, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Como que la idea es que puedan interactuar tranquilamente. Bueno, a ver algo más. Ah, bueno, tenemos un Classroom en donde ya invité a todas las personas, espero que hayan aceptado o que les haya llegado la invitación y si no, en el mail también voy a chequear una sola vez más mi Instagram a ver si a alguien no le llegó porque ese es otro miedo, que me pasen mal el mail o algo. Ah, no pasa nada. Bueno. Cuestión que ahí vamos a estar subiendo como los PDFs, las cosas que veamos. Yo les voy a pasar un par más de data ahí que me parezca pertinente. Si tienen alguna cosa en particular que les sirva, como, che, ando buscando una electrónica que haga tal cosa, ¿qué puedo hacer para armar tal otra? ¿Dónde puedo encontrar un circuito? ¿Dónde puedo hacer esto? ¿Dónde puedo hacer lo otro? Ustedes me preguntan y ojo, porque yo soy medio colgada, por ahí me preguntan acá. Y después yo, como me cuelgo en responder. Así que, honestidad total. Mándenme.
para que yo no me cuelgue por el Classroom o por el WhatsApp, tipo, che, queridita, te pregunté tal cosita, entonces yo ahí les subo en el Classroom. ¿Por qué prefiero en el Classroom o en el WhatsApp, lo que prefieran? Para que no sea una conversación de una persona a la otra, nada más, porque por ahí esa data le interesa a todos. Entonces, está bueno que nos movamos en un ambiente de grupo justamente por eso. También otra cosa es que, bueno, hice un WhatsApp en realidad porque me pasa mucho que tengo alumnos que van a la electrónica, piden una cosa y de repente les repreguntan y ahí entran en pánico total. Suelo hacerlo por esas situaciones. En este curso en particular no vamos a armar algún circuito, pero ustedes pueden empezar a pensar en algún circuito y, por ejemplo, me dicen, che, quiero armar esto, ¿qué necesito? Entonces, acá mismo en clase, al final de las clases, podemos ver y rever qué necesitan, cómo vamos a hacer. Este es un curso que está más orientado a que entiendan como nociones básicas del sonido para que el día que trabajen en un estudio, algo por así, por así decir, estén preparados, ¿sí? Para que no los rajen en la primera semana, ¿sí? La idea es que puedan sentirse cómodos y cómodas en esas situaciones. Así que bueno, entonces, para que queden las cosas claras, hay un Classroom, hay un WhatsApp. Al WhatsApp no es importante que se unan todos porque por ahí dicen, no, tengo 80 grupos de WhatsApp, no quiero ni uno más. Listo, perfecto, lo reentiendo. Pero en el Classroom sí es importante porque ahí van a quedar los apuntes y los videos para que ustedes los puedan rever cuando quieran. Los videos quedan en un link oculto en YouTube al que todos solo tienen acceso ustedes, ¿sí? Así que nada, sepan que los van a poder consultar cuando necesiten. Generalmente están 4 o 5 años. Si yo veo que de repente se mueve mucho un video ahí, de repente digo, ¿qué pasa acá? Y por ahí capaz que lo bajo o algo, pero nunca pasan menos de 4 años para eso. Así que nada, véanlos. Bueno, eso por un lado. ¿Qué más? Y bueno, lo mismo. Yo estoy armando un libro ahora para rendir mi tesis y dentro de ese libro hay un montón de data que estuve como condensando el año pasado. Así que hay un montón de cosas que ya las tengo como contestadas. Si tienen preguntas, si tienen cosas, como por ejemplo, ¿dónde puedo conseguir circuitos? Me avisan y yo les copio y les pego ese artículo de del libro para que lo tengan. El día de que salga este libro, que probablemente sea para diciembre de este año, van a tener acceso todos y todas porque va a ser libre y gratuito. Así que por ahí les pueda servir más esa orientación. Es el libro que yo hubiese necesitado el día que arranqué con esto porque, nada, quemé varios circuitos, varias fuentes, varias cosas que me hubiese gustado saber. Así que bueno, dicho todo esto, ¿alguna pregunta, alguna cosilla que quede por ahí? Bueno, ya saben, lo vuelvo a decir, cualquier duda que tengan a lo largo de la cursada o de lo que veamos, pueden activar el micrófono o pueden escribirme por el chat. Si yo no contesto al chat, porque el chat lo tengo en otra pantalla, ¿sí? Si no contesto al chat, por favor, háganmelo saber también, porque por ahí capaz que se me pasó, ¿sí? Porque a veces me cebo, ¿vieron? Entonces, bueno, nada, para que sepan. Así que, bueno, listo, perfecto, estamos para arrancar, ¿sí? Bien, arranquemos con el principio. ¿Está grabando? Sí. Entonces, vamos a compartir esto. Bien, a ver si me deja y los puedo ver. Sí, perfecto. Bueno, yo tengo unos PDFs que armé para esto porque así estoy más cómoda. Pero no suelo leer porque por eso no me gusta, porque yo curso en la facultad y es como que los profes leen el PDF, para eso dame el PDF solo. Así que tienen poco texto. Espero que después cuando los vean se acuerden. Bueno, en primer lugar, em, vamos a ver varias cosas, pero vamos a arrancar con la introducción que tiene que ver con qué necesito para hacer algo de electrónica. ¿Sí? Después vamos a ver circuitos, vamos a ver cosas más aplicables, pero si ustedes quisieran construir algo, van a necesitar un kit básico de herramientas. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de eso porque son herramientas específicas y hay muchas que son parecidas,
Entonces la idea es que si en algún momento quieren invertir en eso, no gasten plata de más comprando algo que no les sirve, ¿sí? Entonces primero vamos a ver el kit de herramientas, después vamos a pasar a la parte de circuitos, fuentes, etcétera, que es lo que tenemos asignado para hoy, ¿sí? Bueno. En primer lugar, nuestro mejor amigo en la electrónica va a ser el soldador, ¿sí? Estos soldadores vienen de muchas potencias porque sirven para distintas cosas. Se hacen tipo vitro con esto, se sueldan baterías, un montón de cosas y vienen separados por potencia. La potencia va a determinar cuánto calienta la punta. Y en electrónica hay muchos componentes que tienen problemas a la hora de como bancarse el calor, ¿sí? Esperen que tengo miedo de que haya alguien tratando de entrar y que yo no lo vea. Bueno, yo lo único que espero que eso no esté pasando, pero no, no hay nada. Listo. Bueno, espero que no esté. Bueno, cuestión, que este soldador tiene que tener entre 30 y 40 watts para trabajar electrónica. El tipo de electrónica que hacemos nosotros se llama ese como el tradicional o true hole, le dicen en algunos lugares, que es como montar componentes que son un tamaño normal. No sé cómo explicarlo ahora porque después vamos a ver componentes, pero existen varios tipos de electrónica. Uno es el True Hole y el otro es el SMD, que es el que tienen, qué sé yo, si abrís un control remoto vas a ver que es electrónica SMD. O si abrís un celular vas a ver que es electrónica SMD. Ese tipo de electrónica generalmente lo hacen máquinas que montan cosas porque son tan chiquititas que necesitas como medio un microscopio para trabajarlo. Y el True Hole vendría a ser un sistema que nos permite a nosotros, como con nuestros dedos, normal, ver los componentes y armar las cosas. ¿Qué es el sistema que se utilizó a partir de los 70 en adelante, que empezaron a usarse plaquetas? Ese sistema después para fines del 90 y pico o 2000, para principio del 2000, empezó como esta electrónica SMD, que es como un sistema mucho más chiquitito que hacía que necesites otro tipo de herramientas. Estas herramientas que están mostrando no sirven del todo para eso, sí, pero pueden llegar a servir para arreglar algo, no para construirlo. Por ahí para arreglar algo podrían cambiarle y ponerle una punta más chiquita como esta, que es una punta para SMD, que como verán, esta punta como que es triangular y sigue, y esta como que se mete para adentro, ¿sí? Como que es más finita. Entonces, esta punta es una punta que me serviría para arreglar SMD. Bueno, los soldadores, yo generalmente, o sea, la marca que uso es una marca que se llama Good, que hoy en día están medio carelis. Cuando yo los compré en su momento, ahora salen como 70, 80 mil pesos, que sí, un pará, amigo. Antes estaban tipo, era, creo que pagué 6.000 pesos cada uno, bueno, era otro precio, otra época, todo. Pero bueno, hay una marca alternativa que se llama Proskit que tiene algunos soldadores más o menos copados a menos de 20.000 pesos. Eso creía, o sea, eso pienso, porque la última vez que entré fue hace relativamente poco y estaba más o menos eso. Lo digo para que lo sepan porque por ahí están viendo si en algún momento invierten. El soldador lo van a usar siempre y es muy importante que cada vez que lo usen limpien la punta, no cada vez que lo prendan, sino cada vez que suelden una cosa van a tener que limpiar la punta porque la punta para que funcione tiene que estar así brillantita como esta. Si ustedes tienen la punta de su soldador, por ejemplo, me dicen, no, yo tengo un soldador que tiene mi tío que me prestó, no sé qué, y vienen con la punta, y la punta está negra, la tienen que limpiar hasta que se vea plateada, porque si está negra, nunca se les va a pegar el estaño, y lo peor es que por ahí esas partículas quedan dentro del estaño y me generan algo que llamamos soldadura fría, que es o sea, la idea de la soldadura es que vos caes a palos el circuito y no se mueva nada. O sea, por eso se llama soldadura. En cambio, cuando hay una soldadura fría, hay como aire dentro de la soldadura y cualquier golpe desconecta una parte del circuito. Y eso genera algo que se llama circuito abierto, que lo vamos a ver en el siguiente módulo, que es básicamente que no ande lo que estamos haciendo o lo que estamos usando, ¿sí? Así que es muy importante que cada vez que usen el soldador, o sea, cada vez que vayan a soldar, por ejemplo, yo soldé.
lo dejo en el soporte y a los 5 minutos vuelvo a soldar, tengo que volver a limpiar la punta, ¿se entiende? No es que la primera vez nada más limpian la punta. Cada vez que vayan a soldar tienen que limpiar la punta. Ahora vamos a ver con qué. Bueno, si ustedes tienen un soldador viejito pero que caliente, tiene la punta hecha bolsa, pueden comprar la punta aparte. Y mismo si tienen un soldador que no prende por alguna razón, capaz que se dio un golpe, se puede comprar la resistencia que va en ese soldador, ¿sí? Otra de las características importantes es que los soldadores tienen un cable grueso. Si ustedes tienen un soldador con un cable finito tipo velador, es una poronga, ¿sí? Y eso es peligroso, ¿por qué? Porque los cables finitos generan resistencia y esa resistencia genera calor dentro del cable y puede generar un cortocircuito. Un cortocircuito es cuando se tocan las dos partes de ese circuito, digamos, si lo ponemos en corriente continua, sería el positivo y el negativo. En alterna son dos puntos de un circuito, ¿sí? Y eso significa que entre sí no hay resistencia y va a generar un cortocircuito. Cuando pase eso, se prende fuego algo, ¿sí? O sea, y esto lo digo solo como un recordatorio, porque el 70% de los incendios tienen causas, bueno, ahora capaz que no, porque vieron que se puso de moda hacer un forro e incendiar algo, ¿no? Pero normalmente antes de eso, el 70% de los incendios eran por causas eléctricas, ¿sí? Porque pasan algunas cosas que las vamos a ver en el siguiente módulo. Entonces, nada, es muy importante que el soldador que compren, que adquieran, tenga el cable grueso, como el cable de una estufa, ¿sí? O el de una plancha. Todos esos elementos que yo estoy nombrando son elementos que funcionan con calor y el calor suele ser una resistencia muy bajita, ¿sí? A algo, que por eso hace que genere toda esa potencia se convierta en calor. Entonces, una de las características que pasa cuando tenemos un soldador es que como el cable es grueso, el cable es más pesado que el soldador y no queda como tan fijo en la mesa, ¿sí? Así que ahora vamos a ver qué hacemos con eso. Bueno, entonces que quede bien en claro. El cable del soldador tiene que ser grueso, tiene que ser de entre 30 y 40 watts, tiene que tener punta cerámica, ¿sí? Porque vienen otras que son puntas metálicas, que son una verdadera poronga. Van a estar 1000 horas soldando para que funciona bien. Y la resistencia del soldador se puede cambiar y la punta también se puede cambiar. O sea que ustedes el día que rompan esa punta o le usan mucho, van a comprar otra punta, soldador nuevo, ¿sí? Estas puntas que vemos acá son puntas de estación de soldado. La estación de soldado es un tipo de máquina un poco más pro para soldar que tiene como unas puntas intercambiables para hacer distintas cosas. Yo lo que acá lo pongo tachado para que ustedes, cuando quieran comprar una punta de soldador, no compren algo parecido a esto. Esta es la punta que tienen que comprar y esta no es. Esta es la punta de una estación de soldado que es otro aparato. ¿Sí? Bueno. Otra cosa que vamos a usar es estaño. El estaño viene en distintas aleaciones, que significa que hay dos componentes dentro de un metal, ¿sí? Esta aleación que vamos a utilizar para lo que es electrónica es de 60 a 40. ¿Qué quiere decir? 60 de plomo, no, perdón, 60 de estaño, 40 de plomo, ¿sí? Hay otras aleaciones que son tipo 57 y 30 y 43, poner una onda así. Bueno, esas no se usan, ¿sí? Porque son otra vez una poronga. Y se usan, y lo que tienen en general es que se venden en las ferreterías esas aleaciones. Entonces tengo un montón de alumnos que vienen con aleaciones de estaño que después no sirven para los circuitos bien porque terminan siendo como una pelota gigante dentro de un circuito. Entonces, para que no se confundan, lo que nosotros necesitamos es 60 de estaño, 40 de plomo. Y estas vienen en distintos diámetros. El máximo que vamos a usar es 1 milímetro. Bueno, si ustedes van a hacer planean armarse un modular, algo grande de electrónica, se compran el rollito de 100 gramos o el de 250 gramos, que es bastante carito, ¿sí? O sea, como es un metal, como el cobre, como todos los metales, es caro, ¿sí? Entonces, si van a hacer algo grande,
Sí se pueden comprar los 100 gramos o los 250 gramos, viene hasta medio kilo, ¿sí? De estaño. Pero si lo que van a hacer es arreglar cables, tenerlo por así las dudas, hacer algún circuitito para arrancar y qué sé yo, vienen unos rollitos chiquitos que se compran en la electrónica, debe tener, no sé, 5 gramos. Con eso van a andar de 10 hasta que se les gaste y compren de nuevo y es mucho más accesible, ¿sí? Bueno, otra de las cosas es que, y esto lo digo porque quizás este es el inicio de un gran futuro electrónico. Si ustedes trabajaran maniobrando estaño todos los días, como 8 horas, bueno, esto empezó a pasar, esto voy a dar un ejemplo. En la revolución industrial no había como ninguna regulación cuando empezó todo este quilombo. Entonces se hacían cosas, muchas cosas con plomo, ¿sí? ¿Qué pasaba? Muchos operarios empezaron a mostrar irregularidades mentales, ¿sí? Se volvían como locos dentro de la fábrica. ¿Qué empezó a pasar? Que la gente se dio cuenta que el plomo, a la larga, ¿no? Que el plomo era tóxico, ¿sí? No es que vos sueldes un cable y es tóxico, pero si estás todos los días, 6, 8 horas, soldando, sin ventilación, sin una mierda de seguridad, sí puede afectarte realmente. Entonces, algo importante es que, para que sepan nomás, las partículas de plomo entran en nuestro cuerpo y se mimetizan con o con una célula, por ejemplo, y empieza a generar reacciones erráticas. Y en general, los metales no se salen del cuerpo muy fácilmente. No es que me hace y ya lo mandaste, no. O muchas veces se acumula, más si lo haces todos los días, ¿no? Entonces, eso en algún momento llega al cerebro y empieza a generar que te vuelvas loco. Así que bueno, ojo con eso. Lo digo porque quizás algún día trabaje en una fábrica. Para trabajar en una fábrica soldando todo el día, hay que usar guantes y tener una buena ventilación, tipo como, no sé, como un extractor, ¿sí? Eso en el caso de que suelden muchas horas al día. Si van a soldar un pedalcito en su casa, con que abran la ventana y se laven las manos y no coman mientras sueldan, que eso también es como que la gente está reacostumbrada a tomar mate, bizcochito, todo mientras hacen todo. Bueno, cuando suelden, no coman, ¿sí? No maniobren un mate. Cuando terminan de soldar, se hacen la merienda, ¿sí? Pero no hagan las cosas a la misma vez. Bien, seguimos. Bien. Esto que voy mostrando hasta ahora es como el kit básico. Cuando deje de ser el kit básico, les voy a avisar como con esto es lo que mínimamente tienen que tener. Bueno, este es un alicate de electrónica, ¿sí? Y es muy diferente al alicate de electricidad. Como verán, entra en la palma de mi mano. Los alicates de electrónica son mucho más filosos que los alicates de electricidad y son mucho más chicos porque uno generalmente las plaquetitas, las más comunes son chiquitas. Entonces, obvio que no vas a traer una pinza que manejas así para hacer algo que es así, ¿sí? Entonces, por eso este tipo de herramientas son más chiquitas. Así que, bueno, tengan en cuenta que son así. Y vienen con, o sea, la idea es que vos cortes todos los palitos, pelitos, todas las cosas que en tu plaqueta puedan generar un cortocircuito. Entonces, por eso todos son tan filosos, porque muchas veces cortan al ras las cosas. Si a vos tu plaqueta te queda como llena de palitos, pelitos cuando metes los cables o eso, vas a generar un montón de problemas dentro de la plaqueta y por eso es muy importante que sea bien filoso, ¿sí? Después lo mismo con una pinza de electrónica. Las pinzas de electrónica, ven, esta es igual a la electricidad, pero acá tengo una en mi mano para que vean el tamaño, ¿sí? Tamaño mucho más chico. Y con esto van a maniobrar un montón de cosas, entre ellas poner potes, jacks, cosas, ¿sí? Así que esto que vimos hasta ahora es el kit básico, lo mínimo que tendrían que tener para arrancar. Un soldador, estaño, pinza y alicate. Es como lo básico. Después van a ver que van a ir necesitando otras cosas. Y son las siguientes. Bueno, cuando yo hago un circuito y la cago, pongo un componente mal o se me pasó el estaño para el otro lado, sí o sí necesito sacarlo de alguna forma. Y para eso voy a usar esto que se llama chupa estaño.
que yo lo aprieto acá, o sea, esto viene hasta acá, y lo que hago es calentar la soldadura, y cuando está caliente, tipo nivel líquido, aprieto este botón y genera un vacío que hace que el estaño entre por acá y quede alojado acá y salga de mi plaqueta. ¿Sí? Y lo mismo también, ay, ¿por qué puse esto? Malla de soldantes. Después voy a entrar en el PDF y lo voy a cambiar. No es de soldadora. Bueno, la malla de soldante lo que tiene es que a veces cuando nosotros desoldamos algo porque está mal, quedan restitos de estaño que hacen que el coso esté agarrado igual. Por ahí lo ves y es como que ya lo puedo sacar y está agarrado igual, entonces a veces necesitas como darle un poquito con esto, que lo que es como una cinta de cobre que vos la apoyas y como el estaño dice, ah, cobre es más lindo y se va a la otra malla, como que te queda todo, es re loco como levanta el estaño, pero... O sea, vos apoyas la malla donde querés levantar el estaño y le pones el soldador arriba y eso hace que la malla se caliente y traspase el estaño de un lado a otro. Así que estas dos cosas, cuando te equivoques, te vas a dar cuenta que las necesitabas. ¿Sí? Bueno, otra de las cosas importantes es que el soldador tiene que quedar dentro de un soporte, porque un soldador genera mucho calor y puede causarme un problema, ¿sí? Un problema como que quemarme fuerte, ¿sí? Y como les dije antes, tiene un cable que es muy más pesado que el soldador a veces, y eso le da inestabilidad. Para eso existen estos soportes de soldador. Pero acá estamos en Argentina, la plata nos sobra y la realidad es que con un taco de madera y un poco de alambre pueden hacer un soporte de soldador. Pueden darse un poco de ingenio para generar esto, pero es importante que lo tengan. O sea, no importa si lo hacen con clavo y palitos, ¿sí? Háganlo para evitar quemarse a la larga. No es necesario que sea este súper cheto y qué sé yo. Y esta esponjita es donde van a limpiar el soldador, ¿sí? Esta es una esponja vegetal, la clásica esponja vegetal, esa que viene como en un cosito así, recorta en cuadraditos. Entonces, lo que pueden hacer es, o sea, generalmente si compran el soporte ya viene con esta cosita, ¿sí? Después se les va a perder, se les va a romper y qué sé yo. Lo que se hace es se humedece esto y para usarlo, limpiando el estaño, se usa húmedo, no es que se usa seco, porque cuando está seca se ve así, ¿sí? Y es como un cartón, entonces yo apoyo el soldador, se empieza a quemar. Esto tiene que estar húmedo justamente para poder limpiarlo bien. Húmedo no es, o sea, como que yo lo mojo y lo escurro, eso es húmedo. No tiene como que quedar con mucha agua adentro, porque tampoco quiero generar una falla térmica en el soldador. Así que como que simplemente húmedo. Cuando se les rompa, se les pierda o lo que fuera, lo que van a hacer es, usan una servilleta, tipo un pedazo de Sussex de servilleta común y corriente, la doblan en este tamaño y la mojan, y la dejan húmeda y con eso lo limpian, ¿sí? Eh, Conocí una persona que agarró un cartón y como que perforaba el soldador, bueno, queda más sucio que limpio así, así que no lo hagan. Siempre tienen que tratar de que el soldador quede brillante en la punta. Otra herramienta que esta sí ya es como, bueno, electrónico avanzado, es el tercer brazo, que es una herramienta que sirve para, por ejemplo, si yo quiero soldar dos cables y se me mueve mucho, las tengo así, y el hecho de que estén tenidas por algo hace que cuando suelde no se muevan, no me genere esto que llamamos circuito abierto, ¿sí? Así que eso también. Después, como todo ciruja, siempre vamos a necesitar destornilladores, porque necesitamos desarmar cosas. Y el sistema muchas veces no quiere que tengamos esa habilidad de rearmar cosas con otras cosas. Entonces, dentro de las trampas que hay, es que a veces te ponen un tornillito con forma de estrellita, de triangulito, de un montón de cosas que no tenemos. Para eso está bueno comprar uno de estos kits que vienen con distintos tipos de puntas para justamente pasar esta traba del sistema que a veces hace que
O sea, el fabricante no quiere que arregles tu cosa. Aguante la obsolescencia programada para él, que le compres de nuevo el mismo, ¿sí? Entonces la idea es que nosotros como sudamericanos abramos el coso y seguramente es un cablecito que se salió, lo soldamos de nuevo, seguimos usándolo 10 años más, ¿no? Entonces siempre es mejor que comprar algo que ya tengo, comprar los destornilladores que hacen que yo pueda abrir eso y al menos mínimo aprender algo, qué sé yo. Acá mi viejo, para mi último día del niño, me regaló este, que es como un destornillador que vos lo girás y tiene un montón de puntitas acá. Y también lo podés estirar. Bueno, de este tipo de destornilladores, que son multidestornilladores, hay un montón. ¿Sí? Así que nada, sepan que está re bueno poder hacerlo así. Esperen que quiero ver que. Ay, mira, alguien más me mandó. Dan un segundito, porque estoy medio en un problema. A ver, que le voy a pasar el mail. Le voy a pedir. Alguien se anotó. Miren, ya está completo el curso, pero este me habló. Se ve que consiguió la plata de último. Bueno, bueno, ¿qué más? Estamos ahí. Ah, otra cosa. Destornilladores rectos y Philip siempre. ¿Sí? Es importante que sepan que el Philip es el crucecita y el recto es el que es literalmente recto, ¿sí? Entonces, las cosas por su nombre, como que está bueno aprenderse los nombres de las cosas, porque después un día vas a un coso y te dicen, pasó un Philips y te quedas mirando como, nunca tocó un destornillador, mala señal, ¿sí? Así que eso. Bien, otra cosa, testers. Bueno, los testers se utilizan un montonazo en electrónica. Con esto vamos a saber cuándo algo no anda, por qué no anda, ¿sí? Si un cable no anda, por qué no anda, si un circuito no anda, por qué no anda, etcétera. ¿Sí? Y sirve también para que podamos de alguna forma saber los valores de los componentes, eso. A ver, Ceci me dijo algo. Yo uso para limpiar la punta del soldador una esponja de acero. Sigo haciéndole bien. Muy buena pregunta, Ceci. Bueno, no lo hagas más. ¿Por qué? Porque la esponja del soldador, la esponja de acero es acero. Y vos tenés una punta del soldador que tiene un recubrimiento cerámico. Entonces, cada vez que vos lo pasás por la esponja de acero, lo estás rayando ese recubrimiento. Y lo que estás haciendo es, de alguna forma, que tu punta de soldador dure menos tiempo a la larga. ¿Por qué? Porque lo fuiste rayando cada vez que lo limpiaste. ¿Sí? Es re común eso igual. O sea, de hecho vas a la electrónica y te venden la esponja. Parece que te lo venden como para que se te rompa a propósito. Bueno, está muy mal eso. No, no sea, no, o sea, bueno, qué sé yo. Tampoco voy a ser tan nazi de, no, todo mal. Pero lo que vas a hacer es romper más rápido tu punta. Es mucho mejor hacerlo con una servilleta mojada o con un papel mojado, un cartón mojado, algo mojado que no te genere cierta abrasividad a lo largo del tiempo y te lo vaya rayando. ¿Sí? Bueno, me sirvió esa pregunta porque eso es algo que hace mucha gente. Realmente mucha gente hace eso. Bueno, bueno, el tercer brazo también onda ciruja, también lo pueden armar. O sea, lo que voy es que, bueno, justamente de eso se trata mi libro, de cómo nos relacionamos los sudamericanos con la electrónica. Los sudamericanos nos relacionamos muy distinto con la electrónica que la gente del primer mundo. La gente del primer mundo, si te rompió algo, lo piden en AliExpress, lo piden en Amazon, te llegan los 3 días, listo, te llega a la puerta de tu casa y no te lo roban. Acá no, acá es como que lo que hay que hacerlo andar y si no, hay que pedirle al vecino que venga. O sea, es re común para mí que es como... tengo un problema eléctrico, pero ahora viene Carlitos, mi vecino, y me ayuda. Bueno, es re común eso porque nosotros además funcionamos en comunidad también. No solamente el hecho de arreglar las cosas, sino que nos comunicamos. Que eso es algo que los nórdicos o los países más fríos tienen como un problemita con eso. Así que bueno, nada. Después les paso un poco más de data. Sigamos con esto. Bueno, la medición. Tenemos. eh, Tenemos distintos testers acá para ver.
Este primero lo tienen, lo conocen, lo han visto. Bueno, es el primer tester de todo. Es. Siempre arrancamos por ahí. ¿Cuánto dura? Si le das uso extensivo, mucho, si te dura un año, es un milagro. O sea, es tipo un aparato bastante obsoleto, digamos. Medio chotín, pero bueno, tiene eso, ¿viste? Así que bueno, ténganlo en cuenta. No es que mide mal. Pero está hecho con tres pelitos, el cable, este coso que gira, en algún momento gira para cualquier lado, si se rompe rápido. Así que si tienen un pesito más, pueden adquirir este que es el ProsKit, el nivel más barato de ProsKit, que es un poco mejor, bastante mejor y mide recontra bien. Este sí mide re bien. Yo lo probé. De hecho, mide mejor que uno más pro a veces. Que eso a mí me... Porque cuando medís, por ejemplo, cuando medís resistencias y medís resistencias de muy baja, de muy baja calidad, no, perdón, de muy bajo valor, por ejemplo, medís 10 ohms, ya se les complica a algunos testers, como diciendo, ¿hay 10 ohms o hay un circuito que es continuo? ¿Viste? Como es tan poquito y este sí medía re bien esas cosas que a mí me llamó la atención. Después, si tienen un poco más de platucci, pueden pasar por un unit, que ahí ya van a tener algo que les dure unos 10 15 años o más, ojalá, ¿no? Eh, quién sabe. Bueno, está bueno como invertir en herramientas. A ver, ¿cómo les digo esto? La herramienta te va a dar el alcance como profesional, ¿sí? Como cuando pasó con Galileo Galilei. Galileo Galilei inventó el telescopio, ¿sí? Gracias a que Galileo Galilei inventó el telescopio, aprendimos que no éramos el centro del mundo, ¿sí? Él creó una herramienta que es el telescopio básicamente para sacarnos de un sistema que nos hacía creer cosas erróneas. Pobre Galileo Galilei, lo metieron preso, bueno, la pasó como el culo igual, por eso no les recomiendo. Pero igual eso me da como a mí el pie para decirles esto. La herramienta que ustedes tengan o la herramienta que ustedes construyan les va a dar el alcance de su propia práctica, ¿sí? Si ustedes tienen una herramienta mejor, o sea, si tienen si tienen un tester así y van a trabajar un montaje grande unos meses, en algún momento van a putear, obvio. Van a tener que salir corriendo a comprar otro tester. A eso voy. En algún momento, las mismas herramientas se doblegan si son de mala calidad. Entonces, la inversión en herramienta nunca es una inversión de más, ¿sí? O sea, tarde o temprano se va a ir pagando. A más tiempo, a menos tiempo, se va a ir pagando, ¿sí? Va a tener un cierto sentido. También puede pasar que justo te tocó el que está mal ensamblado o algo, bueno, eso también puede pasar, pero en general hay eso. Y después, este que vemos acá es un tester de electricidad. Esto que tiene es una pinza amperométrica que es para medir corriente. Que este mide corriente, pero de otra forma. Este tester sirve para lo que hacemos, pero es un tester que tiene más cosas y no lo necesitamos en general para electrónica. Sirve para trabajar de electricista en general. Pero mide resistencia, por ejemplo, no mide capacitancia y este sí, o no mide transistores y este sí, o algunas cosas, ¿sí? Y lo que sí hace es medir corriente, que estos también miden corriente, pero tienen una configuración específica. Este mide corriente todo el tiempo, que vos quieras, sin tener que hacer demasiado, porque en general para medir corriente hay que romper el circuito. Bueno, romper el circuito quiere decir desunirlo, no romperlo, literal. Así que bueno, nada. Sepan que este, si tienen este, puede servir, pero va a estar limitado en ciertas cuestiones. Bueno, después, para hacer plaquetas, yo le subí un fanzine que tiene como todas las partes de hacer plaquetas, ¿sí? Eso en general lo vemos en otro taller, en este no mucho, porque ustedes pueden hacer circuitos sin hacer plaquetas. Pero está bueno que lo sepan. Capaz que en algún momento lo podemos rever o capaz que les puedo pasar algún videito que explique exactamente cómo hacer plaquetas, ¿sí? Pero para hacer plaquetas van a necesitar estas cosas que vemos acá. Creo que las conocen a todas, cúter,
Esta es una regla de metal que es para cortar las plaquetas con el cúter. Esto es para limpiar las plaquetas con el alcohol, que tiene que ser puro, percuro férrico, y va a necesitar todo esto que ven acá. No voy a entrar en detalle porque si no vamos a perder tiempo y ya estamos 19:45, así que... Bueno, otras cosas que vamos a utilizar, por ejemplo, para hacer montajes es esto. ¿Qué quiere decir con montajes? Quiere decir que, por ejemplo, yo quiero montar un jack, un plug, algo de mi circuito, voy a necesitar hacer agujeros, ¿sí? Y para hacer agujeros voy a necesitar un torno. Hay un par de cosas con respecto a esto, que es que, dependiendo del dispositivo que ustedes hagan, necesita o no algo llamado jaula de Faraday, ¿sí? No sé si está esto en la parte de circuito. Bueno, lo voy a explicar acá. Una jaula de Faraday es un dispositivo que hizo este chabón Faraday en un momento para aislar algo de señales externas, ¿sí? ¿Qué pasa? Ustedes tienen, por ejemplo, una guitarra, ¿sí? Esa guitarra genera una señal muy chiquitita, ¿sí? Y esta señal muy chiquitita va a pasar por un cable que está mallado, que tiene una cuasi jaula de Faraday, y va a llegar a un dispositivo, que puede ser un pedal, ¿sí? ¿Cómo esta señal está generada por micrófonos? Es una señal así de chiquitita, ¿sí? De milivoltios, muy chiquitita. Eso va a pasar por un procesador y va a salir por otro cable hacia un amplificador transistorizado, ¿sí? O valvular. El transistor lo que hace es le llega una señal, la multiplica por 10 y eso lo pasa a otro transistor que la multiplica por 10, ¿sí? Y la va multiplicando dependiendo de la potencia de tu amplificador. Entonces, ¿qué pasa? Todos los ruidos que se generen a lo largo de que salió de la guitarra, pasó por el pedal y todo, van a ser amplificados cuando llegan a el amplificador. Y eso, para nosotros que somos gente del sonido, para nosotros que somos gente del sonido, a la gente del sonido, no a los músicos, a la gente del sonido, el ruido es su enemigo, ¿sí? Los músicos nada, somos más locos. Pero a la gente del sonido en particular, el ruido es su enemigo. Entonces vos tenés que siempre, en cualquier producción, bajar el piso de ruido, ¿sí? Cuando tenés una señal de un sintetizador, esa señal es de alta impedancia. No, baja impedancia. ¿Qué significa que es una señal grande? Entonces, como es una señal grande que suele picar en 5 volts, esa señal puede pasar por un cable, qué sé yo, y cuando llegue, como llegue a mi placa de audio o a mi amplificador, va a ser una señal que ya de por sí ya va a tener ruido bajo, porque es grande. O sea, tenés más señal que la cantidad de ruido que se genera alrededor, ¿sí? Son señales distintas, la que puede generar un sintetizador a la que puede generar una guitarra, ¿sí? Una guitarra, un bajo, un micrófono, por ejemplo, son todos dispositivos de alta impedancia, ¿sí? Que generan señales muy chiquititas. Entonces, lo que va a pasar es que en todos esos dispositivos voy a tener que tener un blindado de mi señal. Y ese blindado de mi señal va a producirse a lo largo de un cable que va a ser mallado, que es mallado, que tiene como un recubrimiento de metal. Cuando llegue al pedal que voy a usar, por ejemplo, un fuzz, esa caja del fuzz tiene que ser de metal, porque todo esto va a estar conectado a tierra. ¿Y qué es lo que hace? Cuando una señal entra por alguno de estos dispositivos, muere en tierra. Toda señal que toque tierra muere, ¿sí? No llega al dispositivo, no llega a mi señal. Importante, o sea, la señal que sí estoy enviando, ¿sí? Después, la clase que viene creo que vemos cables y ahí vamos a entender mejor esto. Capaz que lo vuelvo a explicar porque es algo importante. ¿Por qué es importante tener un torno? ¿Por qué? Porque si yo hago un pedal o hago algo para un dispositivo de este estilo, por ejemplo, una caja directa, si hago algo de esto, esta señal tiene que estar dentro de una jaula de Faraday. Y para generar una jaula de Faraday, la caja en general es de metal, ¿sí? Y otra de las cosas es que también, al ser de metal, voy a necesitar hacer un montón de tipos de agujeros. Y a veces con mechas chiquitas no puedo. Por ejemplo, si quiero pasar un switch grandote para prender un pedal, necesito hacer una mecha, un agujero grande.
Entonces voy a usar esto que se llama mecha escalonada, que en vez de comprar todos los valores de las mechas que vienen, compro una que tiene todos los valores entre sí. ¿Sí? Esto en general se pone con un torno, que puede ser un torno de mano o uno de esos tornos que utilizamos para hacer agujeros en las paredes y colgar cuadritos. Bueno, al mismo torno se le puede poner esta mecha, ¿sí? Y después vamos a utilizar generalmente un torno de mano para hacer agujeritos en las plaquetas o hacer detalles y cosas. Así que tarde o temprano este es algo que vamos a usar. Bueno, esto serían las herramientas, ¿sí? ¿Quedaron dudas, algo con respecto a esto? ¿Nada? Bueno, bueno, genial. Entonces podemos pasar a la siguiente parte que es más, me parece que es más larguita. Estoy viendo a ver si me dan un segundo y le voy a pasar a este tipo. Mira que le dije que la clase arrancaba a las 7, pero no, no quiero ser chota porque nada, me parece que es importante la data. Miren que les paso, le paso esto, le copio y le pego y listo. Copiar. Seguramente igual ya la va a ver en diferido, pero una cosita de dejarlo afuera. Bien, listo. Bueno, a ver, no hay nadie en la... Bien, no tenemos a nadie en espera, bien. Bueno, ¿quedó en claro? Yo quería darles este intro de herramientas porque a veces es como que si vamos a empezar a trabajar como esto, siempre vamos a desarmar cosas o lo que fuera, y también para que empiecen a pispear algunos circuitos que les gustaría hacer o lo que fuera, podemos verlos. O sea, la idea es que ustedes, yo ahora después si me hacen acordar, les paso un link que tiene un montón de dispositivos para armar, o sea, un link, una lista de links que tiene un montón de páginas donde pueden ver cosas que les pueden importar y si ustedes quieren, entran ahí y me dicen, che, quiero armar esto y hacemos la listita, vamos viendo, ¿sí? Para que también se puedan poner un poco con eso, porque ir a la electrónica es todo una nueva aventura del electrónico, de verdad. O sea, eso es algo que otra vez no hacen los yankees. Los yankees piden los kits. Dicen, quiero armar tal cosa. Piden el kit y te llega a tu casa. Por poco vienen, te llaman por videollamada y te ayudan a hacerlo. Acá es como, no, vas a una electrónica y te dicen, no, ese no tengo. No, siempre te dicen, no, ¿sabes hace cuánto que no veo uno de esos? Siempre es mentira, en realidad. O sea, es porque no lo tienen y no quieren admitir que no lo tienen. Pero es re común como, no, eso necesitas. No existe más, no se usa más eso. Bueno, es re común eso. Así que bueno. Vamos a seguir. Ay, no me digan que se re. No, acá está. Espera que lo pongo acá. Copiese. Mata que le cambie el nombre a las cosas y aparecen con el nombre viejo. No importa. Bueno, circuitos. Bueno, esta imagen es muy gráfica, ¿no? Es muy de una época de internet, pero yo cuando la vi dije, wow, qué forma de entenderlo. Bueno, básicamente lo que quiere decir esta imagen es que la resistencia va a modelar cuánta corriente entra dentro de un circuito y el voltaje la va a trasladar. Ahora vamos a ver bien qué significa eso. Bueno, este de que vemos acá es el circuito más básico que existe, ¿sí? Y este circuito es representativo de todos los circuitos que tenemos en nuestras casas, ¿sí? O sea, a lo que voy es que si nosotros sumamos todos los componentes que hay en un circuito X, esos componentes van a ser una resistencia total, van a valer una resistencia total, ¿sí? O sea que si yo agarro una heladera y creo que mido entre los dos polos que tiene, voy a tener una cantidad de resistencia. Eso es el resumen de la heladera por dentro. ¿Se entiende? Lo mismo con cualquier dispositivo que agarren, siempre van a tener una resistencia total. Entonces, siempre vamos a tener tres partes dentro de un circuito. La primera es la fuente. Siempre va a haber una fuente que me entregue algo muy importante que es el voltaje y la corriente. ¿Sí? Y después, para que sea un circuito y no un cortocircuito, siempre vamos a tener una resistencia. ¿Sí? Esta resistencia le va a determinar ciertas cosas dentro de este circuito. Entonces, em,
La fuente puede ser de muchos tipos. Puede ser una fuente con 220 volts que saco de un tomacorrientes. Puede ser un transformador con 12 volts de continua. Puede ser una pila, ¿sí? La fuente siempre es algo que va a tener una cantidad de energía, ¿sí? Bueno, vamos a determinar varias cosas acá. Primero, ¿qué es el voltaje? Bueno, el voltaje es algo llamado la diferencia de potencial entre el punto más alto y más bajo de esa onda, ¿sí? Esperen que esto está más adelante. Ah, ya se respoileé. Pero, por ejemplo, esto que vemos acá es el voltaje, ¿no? Tenemos el punto más alto es este y el punto más bajo es este. Lo mismo acá, el punto más alto es este y el punto más bajo es este. Ese voltaje, esa diferencia de potencial, va a ser la tensión que hay en un circuito para que tenga la capacidad de pasar electrones, ¿sí? Entonces, esta tensión, a la que vamos a llamar diferencia de potencial o voltaje, va a determinar, va a ser un canal para transmitir lo que llamamos, esperen, ya me spoileé todo, la corriente, ¿sí? Entonces, el voltaje va a ser como el río que permite pasar el agua, o sea, como el canal por donde pasa el agua, ¿sí? Siempre va a haber un punto más alto y un punto más bajo, ¿sí? Y por otro lado va la corriente. La corriente es lo que realmente mueve ese circuito. Pero esta corriente va a estar, va a tener siempre ciertas limitaciones, ¿sí? Por ejemplo, eh, es imposible que a un circuito le pidas más corriente que el que te puede entregar. Por ejemplo, si yo tengo un transformador de 12 volts, 1 amper, el máximo de corriente que le puedo pedir es 1 amper, ¿sí? Y hay muchos dispositivos que funcionan con más de 1 amper. Entonces, la corriente siempre va a ser lo que esté dispuesto, o sea, la corriente que vamos a usar dentro de un dispositivo va a ser lo que esté dispuesto a darnos esa fuente, ¿sí? No se le puede pedir más. Y esto tiene varios niveles. Por ejemplo, yo soy electricista también. Entonces, para que tengan una idea, tenemos una corriente en cada casa, ¿sí? Cada casa está alimentada con una cantidad de corriente. Em, Esta cantidad de corriente va a estar determinada por lo que sería la térmica de mi casa, ¿sí? En general, suele ser 6 milímetros el cable que entra y cada uno de estos cables o cada una de estas llaves va a funcionar como un embudo, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de mi cuadra hay un transformador de alta tensión que envía corriente a cada casa, ¿sí? Lo máximo que le puedo pedir a ese transformador es lo que tiene capacidad el transformador. Si yo tengo un problema acá en mi casa y de repente tengo un cortocircuito re fuerte y nada lo para, se prende fuego el transformador. ¿Sí? Ahora, o por ejemplo, ¿qué puede pasar también? Que eso es re común. No sé si sabían. Bueno, yo charlo con ustedes porque también es importante. No sé si sabían que hay como un problema cada vez que hay partido de la selección en Argentina en las centrales eléctricas. ¿Sabían eso? ¿Por qué? Porque se dan consumos en momentos determinados. Mientras la gente ve el partido, hay un consumo normal. Pero cuando entran entretiempo, todos se hacen un mate, todos prenden la pava, todos van al baño, todos hacen todo eso junto. Y todo eso genera un problema en las señales eléctricas que ellos saben cuándo hay un partido de la selección y todo, y tienen re en cuenta este dato, porque tienen que abrir un montón de compuertas y hacer un montón de cosas para que no nos quedemos sin luz. Que es re común que en Navidad, por ejemplo, nos quedemos sin luz, ¿sí? En Navidad, ahora no, ahora ya hay otro tipo de seguridad y qué sé yo. Pero en Navidad era re común quedarte sin luz cuando eras chico. ¿Por qué? Porque todos le pedimos de todo a la red eléctrica y en cierto momento colapsa y dice, pará, amigo. Bueno, eso pasa porque hay cierta cantidad de corriente disponible para cada uno de nosotros. Entonces, cada cable y cada llave va a ser el embudo de mi cantidad de corriente que puedo usar.
En mi casa, por ejemplo, entra un cable de 6 milímetros hasta mi tablero principal, que es de ese va un seccional que va con otro cable de 6 milímetros. Si no me equivoco, 6 milímetros, lo máximo que puede transformar que puede transportar de corriente son 36 amperes. Ahora, ¿qué pasa si yo le pido 36 amperes a ese cable todo el tiempo? El cable se calienta y se prende fuego. Entonces, en general, las llaves de esos cables vienen más chicas, ¿sí? Creo que la de acá de entrada es de 24. ¿Por qué? Porque yo tengo que asegurarme que la llave siempre sea más chica que el cable, ¿sí? Llave le llamo a termodinámica o térmica y al disyuntor. Las dos cosas van juntas, porque la térmica protege el circuito y el disyuntor protege la vida de las personas. Son dos circuitos que van juntos cuidando el circuito de la casa. Entonces, lo máximo que puedo consumir en mi casa no son 36 amperes, son 24, porque es la llave general que tengo. Cuando mi casa pique en 24 amperes, que es una bocha, va a saltar la térmica. Y nunca se va a prender fuego el cable de 36 amperes. Después, además de eso, existen llaves seccionales. Por ejemplo, yo tengo dos circuitos en mi casa, cada uno de 10 amperes, y si pongo la estufa y la pava eléctrica al mismo tiempo, salta la térmica, porque genero un consumo de 10 amperes. Entonces ya sé que no puedo hacer eso. Entonces, ojo que todas esas cosas son importantes. Cada llave me va a determinar cuánta corriente. Los cables que tengo para esos circuitos son de 2,5 milímetros, que son cables que bancan 16 amperes. Pero el máximo que yo le doy para usar es 10. O sea que el cable nunca se va a prender fuego. ¿Sí? Bueno, en el caso de los transformadores, cada transformador tiene una cantidad de corriente disponible. Generalmente suele ser entre 1 y 2 amperes y si es uno de capaz de compu, capaz que 5 amperes, algo así. Nunca van mucho más. No, 5 amperes es un montón. 3 amperes, algo así. ¿Sí? Vieron que son más grandes. Bueno, sepan que la corriente tiene una limitación, no es infinita y es lo que me puede dar el dispositivo para alimentar que es la cantidad de consumo que tiene. Como por ejemplo, esto se ejemplifica un montón siempre con lo que sería un tanque de agua. Bueno, el tanque de agua es la cantidad de agua que tengo disponible. No la puedo usar toda, viene con un caño, bueno, ese caño va a ser la tensión, o sea, va a ser el voltaje, la cantidad que puede pasar por el caño. Y después, ¿qué hay abajo? Una llave. Esa llave va a representar la resistencia. Si yo abro más la llave, va a pasar más cantidad de corriente y si cierro la llave, va a pasar menos. ¿Sí? La resistencia va a determinar cuánta corriente se consume. ¿Sí? Siempre va a ser el limitador de eso, por eso está acá, ¿vieron? Esta es la resistencia que está diciendo cuánto pasa de acá, ¿sí? Y el voltaje está diciéndole pasá, pasá, porque es básicamente el canal, ¿se entiende? Porque usaba esto, ¿no? Bueno, bien, entonces tenemos estos tres valores, voltaje, corriente y resistencia. Y se entiende por resistencia todos los componentes, ¿sí? Sumados en una resistencia total. Bueno, la corriente, para que algo sea llamado circuito, tiene que ser como un círculo, que no se corte en ningún lado. Porque si se corta en algún lado, no circula energía. Si no circula energía, está apagado o roto. ¿Sí? Entonces, si acá hubiese cualquier rotura, cualquier cosa, no circula energía. ¿Sí? Bueno, existen dos problemas dentro de los circuitos. Existe un montón de problemas, pero se pueden resumir en dos. Uno le llamamos cortocircuito. Un cortocircuito significa que hay dos partes del circuito que se están tocando y están generando errores. Dentro de la cantidad de errores que puede generar un cortocircuito, hay uno que es peor que todos los demás, que es el cortocircuito de la fuente, entre la parte positiva y negativa. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de una pila, ¿no? Tenemos el positivo y el negativo y tenemos
algo que está tocando en el medio. Esto sería, esta luz que vemos acá sería la representación de una resistencia. ¿Sí? Entonces, si de repente, por alguna razón, se tocan dos cables, que son los dos cables de la fuente, que puede ser el positivo y el negativo, o la fase y el neutro, se va a generar algo llamado cortocircuito, que es básicamente que los electrones que circulan por dentro de la corriente van a tomar el camino más corto. Porque esto sigue, sigue conectado, pero pasa desapercibido. Porque la tarea de los electrones es llegar, bueno, esto es discutible porque después descubrieron que era distinto, pero vamos a enseñarlo como es tradicional, ¿no? La tarea de los electrones es llegar desde el polo positivo hasta el negativo. Ese esfuerzo que hacen genera generalmente algo que llamamos trabajo, que vendría a ser prender la luz, prender el sintetizador, hacer algo, ¿no? Con esa energía. Pero si el electrón encuentra un camino más rápido, sin hacer el trabajo como cualquiera de nosotros, lo que va a hacer es un cortocircuito de fuente. Y ese cortocircuito es letal para la fuente. Si yo acá en mi casa se tocan un cable de fase y neutro, salta la térmica. Eso sería lo normal. Si yo no tengo térmica, salta la siguiente térmica que encuentra, que todas las casas están reglamentadas con mínimo una térmica. Pero si yo no tengo esa térmica, ¿qué es lo que pasa en las villas? ¿Sí? Ese es el grave problema de las villas. Está todo conectado así con al camo con alambre y no tienen térmicas, se prenden fuego las casillas. Es re común, ultra común eso. ¿Por qué? Porque si no, eso empieza a generar una fricción que rápidamente se genera fuego ahí. Se pegan los cables, se rompe el circuito. O sea, se pegan los cables y mientras más se pegan, más energía consumen y empieza el cortocircuito que genera un incendio. ¿Sí? Esto en el caso de 220 de un toma corriente. Ahora, después puede pasar que ustedes tienen un transformador de 1 ampere y lo que pasa cuando ustedes tocan estos dos cables es que le pide el máximo que tenga el transformador y le dice, che, pará, yo tengo un solo ampere. No, no, dame más, dame 1,5 ampere. Así, el transformador como que se empieza a volver loco y se empiezan a romper las partes del transformador hasta que se prende fuego el transformador. ¿Sí? Y después salta la térmica. Por eso, es importante todos estos embudos que ponemos, porque de verdad se prenden fuego las cosas. Entonces, existen muchos tipos de cortocircuito. Por ejemplo, si yo tengo un cortocircuito en un LFO, por ahí me prende más rápido un LED y me genera otra forma de onda. Digo, no es necesario que el cortocircuito sea este, pero este es el cortocircuito, que es entre las dos partes de mi fuente, es el letal. Y es el que tienen que evitar siempre. ¿Sí? Si a ustedes les salta la térmica y no tienen razón aparente por qué pasa, es realmente, probablemente en algún lado, por ahí se les mojó un tomacorrientes, ¿sí? Y te están tocando estos dos cables. O por ahí en algún lado se salió algo y se están tocando dos cables, es recontra común eso. Pero bueno, va a saltar la térmica infinitamente hasta que lo resuelvas. Y es tener 20 milisegundos para saltar la térmica. O sea que no es que la prendo, me fijo qué onda, no. La prendés y baja. Tipo, no terminaste de subir y ya te la baja como diciendo, no, amiguito, soluciona tu problema. ¿Sí? Después, la otra falla que podemos tener es esta a la que llamamos circuito abierto. ¿Sí? Circuito abierto es básicamente que este circuito en algún lugar no esté conectado. O sea, yo conecto un cable con una soldadura fría y adentro baila el cable, circuito abierto. ¿Qué puede pasar acá? No anda el circuito. Y no anda, hasta que no lo soluciones, no anda. Entonces, este es mortal, pero este no. O sea, el cortocircuito de la fuente es mortal, pero este circuito básicamente es más pasivo. Es como, bueno, no te ando, jodete, pero no te rompo todo el circuito. ¿Sí? Así que esto es importante, ¿por qué? Porque primero, cosas que pueden pasar. Armo un pedal, armo un cinte, armo algo, me olvidé de poner algún componente, nunca cerré el circuito. Cosas que me han pasado. ¿Saben por qué? Porque no se leen todas las listas. A mí una vez me pasó que, por ejemplo, estaba haciendo un módulo y no andaba.
Y cuando no anda algo, por ahí ya son las 3 de la mañana, me quiero ir a dormir y lo dejo y lo veo en 3 semanas. Bueno, hice eso, pero tardé como 8 meses en volver a verlo. Cuando lo volví a ver, me di cuenta que no había leído toda la lista, o sea, todo, generalmente el fabricante o el que arma esto te deja toda una lista que te dice, fíjate tal cosa, si vas a poner tal resistencia, poner tal jumper, si vas a hacer tal cosa, tal otra. Bueno, yo no lo leí y me faltaba un jumper, que era básicamente un pedacito como de la patita de la resistencia, sin la resistencia que la pones y conecta partes del circuito. Bueno, faltaba eso nada más. Y eso me da un circuito abierto, no andaba el circuito y ya estaba andando, solamente me faltaba esa pelotudez. Bueno, re común. También es re común que yo suelde mal al principio y genere circuitos abiertos. Entonces, algo importante es que cuando sueldan, vieron que hay como una islita de cobre, la cubran toda. Si ustedes ven un agujerito dentro de esa islita de cobre y sale el palito, tienen que ponerle estaño hasta que esté cubierta completamente. Porque si no, en cualquier tirón, en cualquier cosa, genera un circuito abierto. ¿Sí? Entonces es importante eso. Y otra cosa, con los cortocircuitos es bastante común. Por ejemplo, yo pongo un cable que tiene varios filamentitos y hay uno mirando para cualquier lado, por ahí toca tierra y hace que eso no funcione. ¿Sí? O por ejemplo, que ahí, que por donde pasa la señal, eso no funcione porque señal que toca tierra, señal que muere. Entonces, siempre sean muy prolijos con los palitos, los fierritos, cualquier cosa que haya de más, córtenla. Que quede bien prolijito. Después igual vamos a ver más circuitos. Yo lo estoy diciendo esto para que lo recuerden. Bueno, vamos a... Bueno, los circuitos se pueden ver de muchas formas, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos un circuito. Esta visión que tenemos acá es una visión de un esquemático. Para leer estos circuitos tengo que entender qué es cada una de estos componentes, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Para el año 2000, para los primeros años del 2000, los últimos años del 90, se hizo común algo que era tener internet en las casas, ¿sí? Y los primeros que se conectaron fueron todos los nerds. Entonces había muchos nerds y había muchos tipos de foros, pasándose circuitos y cosas, que empezaron a aparecer toda esta gente que encontró como un lugar ahí. ¿Y qué pasó? Mucha de esta gente no eran técnicos, lo hacían por gusto. Entonces empezaron a hacer muchos tipos de planos distintos, que todos son lo mismo, pero al fin y al cabo hay distintas formas de entenderlos. Entonces, este sería el plano que usa un nerd recibido, digamos. Y este plano es para un mortal más como nosotros. Y este plano es para, tipo, sabes lo mínimo, lo haces. ¿Entienden? Hay muchos niveles de planos. La idea es encontrar uno que esté cercano a lo que nosotros podemos entender. Si ustedes se ponen a ver planos de cosas en internet, van a encontrar gente que une las cosas con Paint directamente. Te dice, conecta un cable de acá a acá y te dibuja el cablecito. Hay de todo, ¿sí? Lo importante es leerlo completo y saber interpretarlo, ¿sí? Bueno, después vamos a ver planos. Bueno, vieron que hablamos un poquito de la ley de Ohm. Bueno, hay algunos temitas con la ley de Ohm que son importantes tenerlos en cuenta. El primero tiene que ver con qué pasa cuando pasa ciertas cosas, ¿no? Entonces, esta ley de Ohm es básicamente este triangulito, que de hecho si lo ve mi profesor de electrónica me saca una patada en el culo porque él quiere que yo siempre lo deduzca y yo lo uso de memoria. Pero yo recomiendo hacerlo de memoria porque lo importante es saber aplicarla más que saber de dónde viene, de dónde salió el voltaje, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, cada uno tiene su propia forma de entender esto, pero básicamente si ustedes recuerdan este triangulito no se la van a olvidar nunca. Que es básicamente el triangulito BIR. Arriba está voltaje y R abajo. ¿Qué significa esto? Que voltaje es igual a corriente. Todo lo que está en el mismo nivel está en multiplicar y todo lo que está en distintos niveles está en dividir. ¿Se entiende? Entonces, en este nivel, por ejemplo, voltaje igual a corriente por resistencia y de esa forma saco cuánto voltaje. Si quiero saber la corriente, tengo que hacer voltaje dividido resistencia.
¿sí? Porque están en distintos niveles. Y si quiero saber la resistencia, tengo que hacer voltaje dividido corriente y ahí lo tengo. El voltaje se divide, o sea, tenemos que, siempre vamos a tener una unidad para eso, ¿sí? Entonces, el voltaje es, la unidad es voltios, la corriente, la unidad es amperios, le dicen los españoles, bueno, acá le decimos amperes. Y resistencia, la cantidad de ohms, ellos le dicen ohmios. Bueno, ohms, más fácil. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Esto viene con anécdota. Una vez, yo tengo una hermana que vive en Estados Unidos y cada tanto viene. Entonces, una vez junté plata y me compré una consola Yamaha que era como, ¡guau! Mi primera consola, la esperé un montón. Mi hermana me reputeó por una consola re grande, la tenía que traer en la valija, todo mal. Bueno, llega, la conecto, humo, grave error. ¿Qué hice? Bueno, tenía 19 años. Y no sabía que los transformadores de Estados Unidos son de 110 volts y acá usamos 220 volts. Por ende, por suerte, tuve la suerte de que ese transformador se prendiera fuego, pero que no llegara ese cortocircuito a mi consola. ¿Sí? Se sacrificó el transformador, dijo, yo lo doy todo acá, listo. ¿Qué pasa cuando pasa algo así? Si yo subo mucho la corriente, el voltaje, indefectiblemente, como la resistencia no va a variar, por lo que la consola es la misma, la corriente sí va a subir un montón. Y esto va a generar la pérdida total del transformador. Y si lo dejo prendido mucho tiempo, va a pasar al circuito. De hecho, para eso los circuitos tienen algo que son los fusibles, ¿sí? Los fusibles es como un tubito que tiene adentro un cable que es lo máximo que banca el circuito de adentro, ese cable. Entonces es como un filamentito que, por ejemplo, puede ser 1 amper. Cuando tiene 1 amper punto 1, se parte el filamentito porque es más de lo que puede bancar y el cortocircuito nos llega adentro, ¿sí? Así que a veces pasa que se les rompe algo y ustedes dicen, por ejemplo, en el tester adentro tiene un fusible. Si en algún momento les deja de andar, primero chequeen el fusible, ¿sí? Bueno, ese es el caso de que yo conecte algo de 220, algo de 110, se prende fuego, básicamente, porque sube la corriente. La corriente es lo que nos importa acá. Ahora, si de repente la resistencia es igual a cero, ¿qué pasa? O sea, yo tengo la corriente es igual a voltaje dividido cero. ¿Qué pasa cuando dividimos por cero? Hay como todo un tema ahí matemático, ¿no? Pero básicamente, si la resistencia baja, la corriente sube. Por esta cuestión matemática, si la resistencia baja, la corriente sube. Y si la resistencia es cero, la corriente va a subir infinitamente, va a tender a infinito. Y eso significa que se prende fuego el transformador también, que es el caso que vimos antes. Este también se prende fuego el transformador, pero bueno, son casos distintos. Si la resistencia es cero, es porque tengo un cortocircuito en la fuente. O sea que la resistencia no la ve, por ende la corriente infinita se va infinitamente arriba, listo, cagamos. Ahora, tenemos el último caso. Si la resistencia es infinita, ¿por qué? Porque hay un circuito abierto, y eso significa que es infinita la resistencia, la corriente va a valer cero. Eso significa que no vamos a tener corriente. Y directamente acá vamos a tener el cortocircuito, vale, el problema del circuito de circuito abierto. No es este es cortocircuito y este es circuito abierto. Esto es básicamente lo que pasa con la ley de Ohm. Creo que lo más importante para que quiero que recuerden de esto es que siempre que la resistencia sea baja, la corriente va a ser alta, ¿sí? Por ejemplo, la resistencia que tiene total de una estufa, ¿sí? Es una resistencia re bajita, capaz que son 100 ohms. Y eso hace que caliente la estufa y me entregue calor, ¿sí? Así que siempre que la resistencia sea bajita, la corriente va a ser alta, ¿sí? Ahora les voy a pedir que hagamos un ejercicio, ¿sí? Saquen sus calculadoras o abran las calculadoras dentro de sus cosas para que se entienda esto. Bueno, acá vamos a implementar la ley de Ohm, ¿sí? Entonces,
Si la corriente es 0,1 amper, o sea, recuerden que siempre usamos los valores, o sea, los valores que dijimos, amper, voltaje, amper, volt y ohms. ¿Por qué digo esto? Porque en los ohms existen algo que se llaman kilo ohms o mega ohms. Y eso significa que yo tengo que poner todos los ceros que estoy eliminando al decir kilo ohm o mega ohm. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Que si yo tengo 1000 ohms, va a ser un kilo ohm. Y si yo tengo 1 millón de ohms, va a ser un mega ohm, ¿sí? Por cada tres ceros voy a pasar de valor. ¿Sí? Entonces, si yo digo 1K, van a ser 1000 ohms. Yo 2K2, o sea, esto para que lo entiendan. Yo digo 2K2 significa que tengo 2200 ohms. La K la voy a poner donde va el punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque después ustedes van a ir a la electrónica y es medio raro decir, dame una resistencia de 2,2 ohms, 2,2 kilo ohms. Van a mirar como esta no sabe nada, ¿sí? Así que ellos en general en la jerga se utiliza el K donde va el punto. Entonces, si yo digo eh, 1K2, significa que son 1200 ohms, ¿sí? Ahora está más fácil saber eso porque, por ejemplo, el peso está, lo que antes era un peso vale como 1000 pesos ahora, ¿entienden? Entonces es como que le agregás los tres ceros, bueno, es más o menos lo mismo, ¿sí? Bueno, igual esos números varían muy rápido, así que capaz que este video queda viejo, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer este ejercicio. Entonces, yo tengo, los datos que tengo de este es la corriente y la resistencia. Entonces voy a venir acá y voy a buscar corriente y resistencia. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar. Entonces, ¿tienen ahí la calculadora? Bien, multiplican 90 por 0,1. ¿Qué les da eso? 9. Bien. Un pedal suele consumir 0,1 amper, ¿sí? Así que la resistencia en general que tiene puede ser 90 ohms para consumir 0,1 amper. ¿Se entiende? Así que esto es más o menos lo que consumen las cosas que tienen 9 volts. Algunas, ¿no? Dependiendo, bueno, dependiendo de varias cosas. Bueno, ahora tengo lo mismo. Tengo el voltaje y la resistencia de nuevo. Entonces, vamos a hacer eh, 100 kilo ohms. ¿Cuántos ohms son? Pero la respuesta, ¿eh? 100.000. Bien, 100.000. Entonces tienen que hacer 100.000 por 9. Ah, perdón, no. Estábamos haciendo mal. Esto no. Tenemos la resistencia y el voltaje acá. Entonces tenemos que hacer 9 dividido 100.000. ¿Cuánto les da? 0,000009. Bueno, esa es la corriente que gasta un circuito que tiene esta cantidad se ve que cuando más alta es la resistencia, más bajo es el consumo de corriente. ¿Vieron? O sea que son distintos los casos. Este consume 0,1 y tiene una resistencia de 90 ohms. Y este consume 0,00, bueno, no me acuerdo cuánto dijiste, pero era re bajita la cantidad de consumo. Entonces, mientras más alta la resistencia, menos cantidad de corriente tiene. Y por último, vamos a medir esto. Tenemos voltaje y resistencia. O sea, voltaje y resistencia. Bien. Entonces hacemos 220 volts dividido 100 ohms. O sea, 220 dividido 100. ¿Cuánto les da? 2,2. Bien. Entonces de nuevo tenemos una resistencia chiquita y un voltaje distinto. O sea, quise poner un voltaje más alto justamente para que vean cómo funcionan 220. Lo mismo.
y tienen consumo, no, o sea, no es tan alto porque hay un montón de dispositivos que consumen 2,2 amperes, pero es un montón igual. Porque piensan que un circuito con el que tengo acá en mi casa, cada circuito que tengo son 10 amperes, no puedo conectar muchos de esos. Bueno, para que sepan, por ejemplo, una pava pica en 8 amperes, quizás. ¿Qué digo pica? Porque en general los consumos no son rectos. Por ejemplo, de repente hace un pico y de ahí va bajando. ¿Pero qué? Cuando hace el pico me cae el circuito siempre. Lo mismo cuando prendes el aire acondicionado. Genera un montón de consumo y después va bajando y ya queda como regularizado. Pero yo tengo que estar listo para el pico, no para el regular. ¿Sí? Es importante esto, ¿por qué? Porque cuando estén en sus casas y no prendan todo al mismo tiempo, ¿sí? O sea, si van a prender la pava eléctrica, no prendan la estufa al mismo tiempo. O no prendan el microondas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque esos picos generan hay un tipo de medición que te hace el de Denor acá, que dependiendo de los picos que tengas, cuánto te cobran, ¿sí? Así que te conviene que pique primero uno, al rato pique el otro, y no que piquen todos juntos, porque mientras pican todos juntos, pican más arriba. Y eso te genera una fuerte cantidad de consumo en el transformador de la cuadra, ¿sí? De hecho, a veces pasa que de repente ves como te titilan las luces, ya sabes que el vecino prendió todo junto. Bueno, eso pasa, suele pasar. Bueno, Pilar dice, a mí se me comó el fusible de un estabilizador por conectar un caloventor. Bueno, recontra común. En las zapatillas y en los estabilizadores no se conectan estufas, pavas eléctricas, planchas, nada que genere mucho calor. En el caso del soldador es menos, porque vieron que vimos 40 watts, no es tanto eso. A ver, inclusive podemos hacerlo. Bueno, vamos a hacer el otro ejercicio, porque dentro de la ley de Ohm hay otra ley que también se utiliza mucho, que es la ley de potencia, que es de hecho la que más vamos a usar. Porque si nosotros compramos un amplificador, el amplificador dice cuánta potencia tiene, ¿sí? No dice cuánta corriente consume. De hecho, casi ningún fabricante dice cuánta corriente consume. Tenés que entrar como al menú de las cosas. Entonces, una cosa, generalmente, ¿qué te va a decir? Por ejemplo, mi estufa consume 2200 watts de máxima, cosa que me parece una barbaridad. Bueno, podemos hacer esta. O sea, acá tenemos la otra ley, que es la ley de potencia, y tenemos. Otra vez, saquen sus calculadoras. Tenemos la cantidad de watts y la cantidad de volts, ¿sí? Entonces, si yo tengo 2200 watts dividido 220 volts, ¿cuánto me va a dar? En general creo que tienen 2000 watts. No sé por qué puse 2200, pero bueno, quiero tener un punto acá. ¿Cuánto les da? 2200 dividido 220. 10. Bueno, este número 2200 watts es el máximo que yo le puedo pedir al circuito de corriente de acá en mi casa que tiene una térmica de 10 amperes. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando yo hago una casa, esto es muy común en las casas viejas. Por ejemplo, yo hago una casa hace 40 años. ¿Cuántas cosas le conectaba? Y la heladera, dos lamparitas, no mucho más. ¿Sí? Ahora es todo eléctrico. Entre que yo, por ejemplo, miren, en mi circuito tengo ahora la impresora, la heladera, el microondas, el lavarropas, la pava eléctrica. No está todo andando todo el tiempo, pero es un montón de consumo cuando lo sumo. Entonces yo tengo que saber más o menos cuántas cosas puedo prender al mismo tiempo. ¿Sí? Y y hagamos que este es re común, por ejemplo. 100 watts, un amplificador de 100 watts. Y generalmente adentro, o sea, algo para que tengan en cuenta. Los amplificadores adentro tienen fuentes. Ustedes ven el cable, pero eso generalmente va a una fuente. Así que es importante que sepan que adentro va una fuente, porque no es lo mismo hacer 100 watts dividido 2200 que 100 watts dividido 12. ¿Sí? Adentro tienen una fuente. Entonces hacemos 100 dividido 12. ¿Cuánto les da?
8:33. 8:33. ¿Sí? ¿Tanto? A ver, perdón, perdón, espérenme que me fijo. Igual seguro, pero yo porque me llama la atención. Y 12, sí. 8:33. Entonces, bastante. Bueno, debe ser un transformador grande. No, debe ser que tienen transformadores más grandes. Y yo estoy acá flasheando, pero sí, debe ser algo así. Bueno. Lo que importa acá es que ustedes sepan cuántos watts tienen los circuitos que bancan sus casas, ¿sí? Cuánto le pueden pedir un transformador y esas cosas, ¿sí? O al menos que sepan hacer esta cuenta. Esto es importante. No es importante que se acuerden cómo hacer todo, pero ¿se acuerdan el PIB y el BIR? Bueno, si se acuerdan eso, ya después sale todo por deducción, ¿sí? Es como no es necesario usar tanto Google y eso o ChatGPT ahora. Bueno. Acá quiero que entendamos algo. Esto viene con una explicación de historia cortita. Bueno, conocen la guerra de las corrientes? Bueno, hace para el 1900, para cuando arrancaba el 1900, estaban viendo cómo carajo iban a hacer para alimentar todo. No quiero tirar data, no sé si es para el 1900, bueno, es literal para el 1901, 2, 3, algo así. Bueno, cuestión que había un señor muy poderoso llamado Thomas Edison, conocido por robar ideas. Hoy en día, ¿no? En su momento era un capo, indiscutible, el mejor inventor del mundo, qué sé yo. Bueno, Edison, entre sus pasatiempos, inventó la lamparita eléctrica, ¿sí? La que tenía un filamentito, ¿sí? Y se prendía. Él cuenta toda una historia de que tiró un barrilete, no sé qué verga. Bueno, no importa. Inventa la lamparita eléctrica. Y eso le da un montón de poder. Empezó a construir lamparitas con un montón de gente, a mejorar la lamparita y qué sé yo. Y cuando apareció la lamparita dijeron, ¿cómo carajo hacemos para dejar de usar velas? Porque imagínense, usaban vela para todo, ya las casas olían a cebo, era una mierda. Entonces como que repintaba usar otro sistema. Y además porque ahí descubren también que podían hacer otras cosas, ¿no? Bueno, hace la lamparita y entre sus colaboradores contrata a un chabón de Serbia, no sé dónde, que se llama Nikola Tesla. Bueno, Tesla tenía como unas ideas medias locas. El chabón era un loco fuera de su época, completamente estaba loco para bien y como que tenía un montón de ideas y qué sé yo, y empieza a trabajar para Edison. Y Edison termina siendo un sorete que medio que lo pone a trabajar en algo que es como que yo te ponga a acomodar tornillos cuando vos en realidad puedes construir máquinas, ¿sí? El chabón lo hace a propósito porque era su competidor natural. Entonces, para hacerle eso, y claro, Tesla cagado de hambre, en un momento se cansa y se va. Mientras Edison trataba de implementar algo que era el transformador, perdón, sí, el transformador genera como que la idea de Edison era poner transformadores gigantes en cada esquina de las casas y alimentar toda una cuadra con ese transformador gigante. Era como que yo tengo un tanque y cada vecino se conecte a ese tanque de electricidad y use un pedazo de esa electricidad. Pero había un problema de esto. El primero que se conectaba le andaba todo y el último que se conectaba no le quedaba una gota de electricidad. ¿Sí? Entonces ese problema hacía que no se pueda implementar de todo el tendido eléctrico que quería hacer Edison. Finalmente, Tesla se entra dentro de una empresa que es Siemens, ¿sí? Y Siemens termina dándole lo que él necesitaba para generar esto que le llamamos corriente alterna, que es básicamente también unos transformadores, pero de corriente muy alta tensión, que es en vez de generar, o sea, lo que hace es, en vez de generar todo el tiempo la misma cantidad de tensión, varía la cantidad de tensión en un ciclo de 50 Hz para que los dispositivos dentro tienen como otros transformadores que mantienen la tensión más derecha, pero lo que hace es básicamente con esta alta tensión
empieza a generar que al primero le llegue buena cantidad de corriente y al último también. Cuando hace este invento, bueno, Edison se recalienta y empieza a tratar de bajarlo como sea. Entre esas cosas que hace, inventa la silla eléctrica, el chabón. O sea, era un enfermo. Inventa la silla eléctrica para demostrar que la corriente alterna podía matar a un hombre. Y electrocuta un elefante en esa movida para mostrar que podía matar a un hombre muy grande también. Bueno, le sale todo como el culo a Edison porque no solo queda como un sádico de mierda, sino que finalmente puede Tesla, después de una larga pelea de años, demostrar primero que estaba sufriendo una campaña de desprestigiamiento, pero además de eso, demuestra que su sistema es seguro y logra el primer tendido eléctrico en una feria de tecnología que como que en la feria de tecnología nadie sabía que habían hecho el tendido eléctrico y lo prenden y lo ve todo el mundo, se quedan todos maravillados con eso y arranca la vida moderna. A partir de ese momento arranca la vida moderna. Esto para que sepan un poco de historia, porque está bueno saber. O sea, está bueno saber de dónde venimos, también qué cosas pasan en el medio, con qué clase de soretes te puedes encontrar en la tecnología, etcétera. ¿Sí? Pero, ¿qué es importante de esto? Que estos dos sistemas siguen en uso hoy en día para distintas cosas, ¿sí? La corriente alterna sigue siendo usada en nuestras casas todos los días. Es esta corriente que si yo agarro un tester, por ejemplo, y lo pongo para medir corriente continua en alterna, voy a ver que todo el tiempo van cambiando los números, ¿sí? Voy a ver que mide 5, 7, 24 y así todo el tiempo. Chau, Diana, después te vemos. Chao. Bueno, vamos a ver todo el tiempo que se mueve esto, pero esto se mueve en una cantidad de un ciclo de 50 Hz. ¿Qué significa? Que 50 veces por segundo, ¿sí? Va a picar en 220 en algún momento. Y eso hace que adentro de las cosas ya haya capacitores grandes como para mantener esa energía estable, ¿sí? Porque el capacitor acumula energía y cuando va bajando la larga. ¿Sí? Ahora vamos a ver en la siguiente imagen qué hace. Y después, por otro lado, vamos a tener la corriente continua, que es la que quería implementar Edison, pero va a funcionar en voltajes mucho más chiquitos. Los más comunes son 5, 9 volts, 12, 15, 6,5, 3,3. Son los voltajes que se utilizan en electrónica. ¿Por qué? A ver. Yo los aliento, por ejemplo, a que si abren un dispositivo, lo toqueteen todo, está todo bien, en tanto en cuanto ese dispositivo esté armado con un transformador. ¿Por qué? Porque si hay algo que tenía razón Edison, es que la corriente continua es segura. No me prende a mí, no me podría matar, porque son voltajes tan chicos que no terminan de entrar adentro o sea, como que pasan por encima de mis dedos, pero no entran a mi carne, ¿sí? Entonces, todos los voltajes que son menores de 36 volts, ¿sí? Son llamados voltajes seguros. ¿Sí? Entonces yo puedo toquetear el circuito y no me prendo, no me agarra electricidad. Pero cuando yo toco 110 volts o 220 volts, la corriente sí entra a mi cuerpo. Y solo bastan con 40 miliamperes para pararme el corazón. ¿Sí? Que ese es el umbral que tienen las termodinámicas. Digo, perdón, los disyuntores. Los disyuntores, cuando tenés una fuga de más de 40 miliamperes, saltan justamente porque más de 40 miliamperes pueden matarte. Y el trabajo de un disyuntor es cuidar tu salud. Entonces, cuando tenés una fuga mayor a 40 miliamperes, el disyuntor se baja en 20 milisegundos para que no te mueras. ¿Qué significa? Que yo meta los dos. Si el disyuntor anda bien, meto los dos dedos en el toma corrientes y salta y no me muero. ¿Sí? Entonces, ojo con esto, ¿por qué? Porque yo los realiento a que ustedes arreglen y abran cosas. Pero si las cosas no tienen un transformador adentro, pueden llegar a poner en riesgo su vida, ¿sí? Por ejemplo, si ven capacitores grandes, hay que descargarlos, porque de verdad mantienen energía. Si tocas los dos cosas, te vas a quedar pegado.
¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Bueno, otras cosas que quería que aprendan de acá son los símbolos de esto. Este es el de corriente continua y este es el de corriente alterna, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto lo vamos a ver a lo largo de todos los dispositivos que conectemos. Cuando conectemos un transformador, por ejemplo, ¿sí? Bueno, a ver qué, porque no sé cuánto nos queda, pero bien, ya nos queda poquito. Bien, bueno, esto que ven acá es pelado un transformador, ¿sí? Pero es solamente un transformador de corriente, por ejemplo, 220 a 12 volts. Cuando sale de acá, sigue siendo alterna, ¿sí? Para que sea continua, tiene que tener todo este circuito conectado para que se mantenga en continua, ¿sí? Pero quería que vean cómo es. Bueno, un transformador es básicamente un fierrito que está cubierto por un filamento de cobre, ¿sí? Y dependiendo cuántas vueltitas tiene, es cuántas vueltitas va a inducir, ¿sí? Por ejemplo, de un lado de un transformador vamos a tener este fierrito con una cantidad de vueltitas que envíen 220, pero del otro lado va a haber otro fierrito con una cantidad de vueltitas menor que va a agarrar solo la cantidad de vueltitas que le permitan. En este caso, 9 volts, 12 volts. O sea, a lo que voy es que, ven esto que está acá, hay aire en el medio, porque funciona por inducción. Este emite una cantidad de electromagnetismo y este recibe una cantidad de electromagnetismo. En el medio no hay nada conectado. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un problema de cortocircuito acá, primero se va a romper esta bobina. Es difícil que se rompa esta porque por inducción no se va a romper, pero esta sí se va a romper, ¿sí? Entonces, como funcionan por inducción, esta va a tener menos cantidad de vueltas porque dependiendo de las vueltas es cuánto induce, cuánta energía va a agarrar. O sea que acá en el voltaje de entrada vamos a tener lo que son 220 volts y acá vamos a tener 12 volts, nada más, ¿sí? Ya cuando llega a este punto, la diferencia de potencial que va a haber entre este punto y este van a ser 12. Te acaba de pasar algo que se llama rectificador de diodos, que lo que hace es pasar toda la línea de voltaje de negativo a positivo, ¿sí? Toda esta diferencia de potencial que tenemos de este punto a este va a pasar toda en un ciclo positivo. Si nosotros pusiéramos un tester acá, veríamos que hace 0, 5, 12, 0, 5, 12 y así. ¿Sí? Veríamos todo el tiempo que este voltaje varía, pero los picos entre el más bajo y el más alto van a ser 0 y 12. ¿Sí? Después de este rectificador, o sea, si nosotros medimos acá, vamos a tener de nuevo 12, pero solamente en un ciclo. Y después va a pasar por algo que funciona como un filtro, que es básicamente un capacitor. Este capacitor va a llenarse de energía y lo que va a hacer es que cada vez que empiece a bajar el ciclo, larga la energía que tiene. Cuando está en ciclo positivo acá arriba, se carga y cuando está acá en el valor más bajo, la larga. Entonces hace que nunca llegue a cero, ¿sí? Eso hace el capacitor. Casi todos los capacitores hacen eso. Juntan energía y cuando empieza a faltar energía en el circuito, la largan, esperando que en algún momento se vuelvan a poder llenar. ¿Sí? Si nosotros midiéramos con un tester acá, veríamos 9, 12, 9, 12, 9, 12, 9, 12, etcétera. ¿Sí? Nunca llegaríamos a cero. Y por último, el último paso de un transformador es un regulador. Este regulador lo que va a hacer es que todo el voltaje que no le sirve, que está por encima del valor, lo va a convertir en calor, ¿sí? Por eso los reguladores, algunos tienen algo llamado disipador, que es un pedacito de metal que lo que hace es disipar todo ese calor dentro del metal para que no se queme, ¿sí? El regulador. Entonces, algo muy importante de los reguladores es que yo no puedo entregarle 12 y esperar que regule a 12. ¿Sí? Un regulador necesita como mínimo 2 volts para regular para abajo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos acá 12 de máxima, el regulador va a ser un regulador a 9,
¿sí? Y eso que le sobra lo va a disipar. Pero si yo midiera entre este punto y este punto, siempre voy a tener 9 volts clavados, ¿sí? Y todo lo que le sobre al regulador lo va a convertir en calor. Y me va a generar esto que llamamos voltaje de continua, ¿sí? Continua quiere decir que siempre es igual. ¿Por qué nos interesa esto en audio? Porque en audio es difícil trabajar con alternas. Si yo tengo un oscilador, por ejemplo, bueno, en realidad es raro. Es difícil trabajar como alterna como alimentación. Después todas las señales de audio son alternas. O sea, todas las señales de audio se pueden transmitir a lo que es voltaje. Por eso la electricidad es análoga al sonido. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier cosa que tenga un voltaje, yo la puedo convertir en sonido. Obvio que no es la idea que ustedes pongan un coso ahí para escuchar, pero ¿qué pasa? A veces ustedes escuchan como ese sonido así en algún lado. Bueno, son 50 Hz, que 50 Hz es un ciclo de sonido también, que son los 50 Hz de 220 que se colan adentro de los equipos a veces, ¿sí? Entonces, todo lo de electricidad, o sea, cualquier señal que tengamos de alterna puede ser transformada en sonido, o sea, puede leerse como sonido. Por ende, todas las señales de sonido son alternas, ¿sí? Ahora, para alimentación, ahí termina la impresora. Para alimentación de una señal, tenemos algo llamado corriente continua, porque, por ejemplo, si yo tengo un oscilador que necesito que haga una cierta cantidad que tenga un cierta cantidad de ciclo, que quiere ser, bueno, o en tanta altura, si yo lo alimento con alterna, es imposible que el oscilador diga, bueno, pará, amiga, me pedí un montón. O sea, me das poco, me das un ciclo negativo y esperás que yo en algún momento sea un recto. No. Entonces, por eso todos los dispositivos sonoros están generalmente alimentados con continua, porque necesitan una cierta regularidad para trabajar. Y esa regularidad depende del transformador. Entonces, ¿qué puede pasar? A mí me pasó. Yo tenía una de estas fuentes de alimentación de pedales y se prendía y se apagaba, se prendía y se apagaba. Si la fuente se prende y se apaga, ¿dónde se rompió? Bueno, se rompió acá y se rompió acá. Acá quedó. Está bueno saber esto, porque sé hasta qué punto se rompió. De hecho, si es una fuente cara, la puedo abrir y cambiarle las cosas. ¿Sí? Entonces, sepan que para que un dispositivo funcione continuamente, generando un tono determinado, voy a necesitar continua para alimentarlo. Y por eso tienen todo transformador. Porque si le pusiera alterna, se prendería y se apagara todo el tiempo. ¿Entienden? Pero bueno, para una estufa, a la estufa, ¿qué le importa? Que se prende y se apague, si en realidad es como que, bueno, debe tener algunas cosas adentro. Una estufa, nunca desarmé una tanto como para saberlo. Bueno. Hay una última cosa que es importante que aprendamos acá, que es que la orientación del voltaje va a determinar en qué punto yo ingreso dentro de un circuito la tierra o el voltaje positivo, ¿sí? Entonces, a esto se le llama orientación de voltaje y en las fuentes va a estar marcado si es positivo al centro o negativo al centro. ¿Qué quiere decir esto? Que en los jacks donde yo conecto el transformador, si dice positivo al centro, va a decir que en el puntito este voy a conectar la fase positiva del transformador y en todo esto que está por fuera, la fase negativa. ¿Ven? Es como bastante gráfico. Esto es esto y el puntito es este. Quiere decir que adentro le tengo que mandar positivo y afuera negativo. Y si dice negativo al centro, quiere decir que todo esto es negativo y el puntito es positivo. Si yo tengo un transformador y es positivo al centro y necesito que sea negativo al centro, ¿me sirve? ¿Cómo está? No me sirve, pero yo lo corto, desconecto y doy vuelta a los cables y es el mismo transformador, me sirve. ¿Se entiende? Bueno, un par de cosas. La primera.
Un transformador va a tener el voltaje, la orientación de voltaje y la cantidad de corriente que me entrega. ¿Sí? Si yo tengo un dispositivo que voy a estar conectando todo el tiempo, como puede ser una luz o algo que esté prendido un montón de tiempo, no le puedo pedir el máximo al transformador. Para que algo ande óptimamente, tengo que pedirle entre el 70 y el 80% de su capacidad. Si yo el 100% del tiempo le pido el 100% de su capacidad, en algún momento se va a romper, ¿sí? Entonces, generalmente los transformadores se piensan sobredimensionados entre un 20 y un 30% para que no se calienten. Cuando se calienta, llega ese pedido de corriente a la bobina y esto, vieron que yo les dije que es como un cobre en un rulito. Bueno, ese cobre no está en contacto con el otro cobre, está como recubierto con un barniz. Cuando ese barniz se calienta, entra la bobina en corto, porque se toca toda y no genera inducción, genera un cortocircuito directamente y eso hace que se rompa. Y generalmente la ruptura de un transformador es letal, o sea, lo que voy es que no se arregla, ¿sí? Si el trafo se rompe en alguna de estas partes, se puede arreglar, pero si se rompe la bobina, no se arregla. Porque no puedo volver a bañar el cosito, volver a bobinarlo, todo es un quilombo. De hecho, si quieren buscarse un laburo, aprendan a bobinar transformadores, van a tener, porque se están muriendo todos los viejos que bobinan transformadores. Entonces, hoy en día es re importante eso. Y hay un montón de gente que bobina cosas, por ejemplo, para audio, un montón. Así que eso no hay más. Tengan en cuenta, es un laburo como los torneros, porque ya no hay tantos torneros y los que hay están tapados de laburo. Bueno, es importante que yo antes de conectar un transformador lea qué me pide mi dispositivo y qué tiene el transformador para ofrecer. ¿Sí? En este caso es importante que podamos leer esto que está acá. En primer lugar, este transformador es 100-240. ¿Qué quiere decir? Que funciona en cualquier parte del mundo. Que funciona con corriente de 110 y corriente de 220, inclusive cuando hay bajas y picos. ¿Sí? Esto se llama fuente switching. ¿Qué quiere decir? Que la misma fuente se da cuenta cuánta corriente va y agarra distintas partes de un circuito para funcionar. Son los mejores tipos de fuentes que hay hoy en día. Otra cosa es que dice que el output, o sea, por donde va a salir, voy a tener 12 volts. ¿Qué es esto que vemos acá? ¿Qué es este simbolito? Continúa. Muy bien, continua. Continua y el máximo que me va a dar es un ampere. Que recuerden que si lo van a usar todo el tiempo prendido, tiene que ser menos de eso. O sea, si ustedes tienen que alimentar un ampere todo el tiempo, por ejemplo, tienen una instalación, una máquina, cualquier cosa que necesite un ampere y que no puede fallar, compren un trafo de 2 amperes. ¿Sí? O sea, lo digo de 2 amperes, puede ser de 1,5, no importa eso. Digo 2 amperes porque es más fácil conseguir uno de 2 amperes que uno de 1,5. Pero dimensionen siempre por encima, ¿sí? Otra cosa, por ejemplo, yo hago una fuente para pedales. Los pedales suelen pedirme 0,1 amper por pedal. ¿Cuántos pedales puedo conectarles si tengo este transformador? Como 10, ¿no? Claro, como 10. Pero ¿qué puede pasar acá? Que algún pedal me pida un poquito más en algún momento, salta la fuente. Entonces, lo máximo tendría que ser entre 7 y 8 pedales. ¿Por qué? Porque yo voy a tocar en vivo. Y si me falla la pedalera, cagué. ¿Sí? Entonces, siempre piensen en eso. Piensen en que tienen que estar todos sobredimensionados, sobre todo si tocan en vivo. Si tocan en vivo, no tienen tiempo para solucionar eso. Si eso pasa en su casa, van desconectando cosas hasta que funcione. Pero cuando tocas en vivo, entre el borracho que te tira birra encima, la luz que la apagan, todo lo que pasa en la situación de en vivo, te permite que solucionar un problema sea re difícil. ¿Sí? Así que armen sus circuitos para tocar en vivo. ¿Sí? Ármenlos en su casa tranquilo para tocar en vivo y para cuando vayan a tocar en vivo no tengan problemas grosos. ¿Sí? Bien. Último. 5 minutos para explicar esto. Bueno.
un par de cosas. Cuando ustedes tienen una caja, por ejemplo, bueno, cuando es combo está todo dentro, pero por ejemplo, pueden tener el amplificador y la caja con los parlantes, ¿sí? ¿Qué pasa mucho? A veces pasa que un músico lleva la caja y otro lleva los parlantes, ¿sí? Y eso es un problema siempre, porque siempre ahí reina la ineptitud. Entonces, hay algunas cosas que no pueden pasar. Si vos en la salida de tus parlantes dice 8 ohms, hay configuraciones para conectar. No puedes conectar cualquiera, ¿sí? Bueno, para que se entienda, si a mí la caja me dice 8 ohms, tengo que ver cómo están configurados los parlantes. Si fueran de 4 ohms, esto le llama conexión en serie. Conexión en serie es que entra un cable, sale el otro, se conecta al otro parlante y sale de ahí. A esta conexión en serie le podemos sumar los ohms, ¿sí? Estos son 4 ohms y 4 ohms. ¿Qué me da? 8 ohms, lo puedo conectar a mi caja. Ahora, si yo mi caja dice 8 ohms y tengo un solo parlante de 4 ohms, ¿qué pasa cuando bajo la resistencia? ¿Se acuerdan que hablamos de esto? ¿Qué pasa cuando baja la resistencia? ¿Se acuerdan? Bueno, cuando baja la resistencia, sube la corriente. Entonces, si yo a un amplificador que dice 8 ohms le conecto un parlante de 4, le voy a pedir el doble de corriente que usa en su circuito normal. ¿Qué pasa ahí? Se quema el equipo, porque le estoy pidiendo el doble, ¿sí? Si 4 es la mitad de 8 y 8 es lo que me entrega, la corriente se va a duplicar y eso rompe el circuito. Entonces, yo si dice 8 ohms, puedo conectar 4, 4 y generar 8 ohms. Ahora, si tengo otro parlante más y le pongo otro parlante más de 4, tengo 12 ohms. Si a uno de 12 ohms, si a algo de 12 o 16 ohms, por ejemplo, que sería el normal, si a 16 ohms le conecto al de 8, ¿qué pasa cuando la resistencia sube? Baja la corriente. Baja la corriente. ¿Cómo va a andar el equipo? Como el orto, va a andar como el orto, Mal. pero no se va a romper, ¿sí? Si ustedes le ponen más resistencia de la que pide el parlante, el equipo va a andar peor, pero no se va a romper. Después pueden hacer otra configuración que es en paralelo. Por ejemplo, si yo tengo parlantes de 8 ohms y 8 ohms y dice 4 ohms, la configuración de conectar la entrada y la salida de los parlantes entre sí, ¿sí? Da esta configuración que se llama conexión en paralelo que divide la cantidad de resistencia. Entonces, si a mí el parlante me dice, por ejemplo, a ver, ay, no sé si puedo dibujar acá. Ah, miren, puedo dibujar. No, a ver, acá. Sí, puedo dibujar. Ah, qué bueno que pagué el Zoom. Bueno, miren, ustedes tienen 8 ohms, tienen que entregar 8 ohms, ¿sí? Sí, sí, muy lindo, muy lindo. Tienen que entregar 8 ohms y tienen 4 parlantes de 4 ohms, ¿sí? 4 y 4, bien. 4 y 4. Si ustedes lo ponen en serie, ¿cuánto les da? 16 ohms. No sirve. Pero si ponen este en serie con este, van a tener 8. O sea, este en serie con este, van a tener 8. Que perdón, o sea, sería esta conexión. Sería, entro un parlante, salgo, entro un parlante, salgo. Esto a mí me da 8 ohms. Y del otro lado tengo otros parlantes de 4. Entonces, entro, salgo, entro y salgo. O sea que acá ya tengo 8 y 8. 8 y 8. Ah, se divide en 4. Claro, no, no me sirve. Porque si no, yo podría conectar este con este. Sería uno. Y este con este. Y serían, esto que estoy sacando para arriba serían los dos puntos en donde se conectan. 8 dividido 8 me da 4. Así que no me sirve, perdón. Lo hice hacer algo que en mi cerebro funcionaba, pero acá no.
Bueno, lo importante de esto es que entiendan las configuraciones. En serie quiere decir que de la entrada de este y la salida de este va directamente al otro, no al equipo. Y recién en la salida de este va al equipo. En cambio, en este se van a unir los dos cables de entrada y los dos de salida, y esto se le llama conexión en paralelo. La conexión en paralelo divide la cantidad de ohms que tienen de impedancia las parlantes. ¿Sí? Lo otro que es importante de esto que hablamos es que nunca puede tener un valor menor al que me entrega el equipo. Nunca puedo poner ni 6 ni 4 ni 2 ohms. Siempre o sea, idealmente para que funcione como tiene que ser la misma cantidad de ohms. Pero si quiero probar alguna configuración y ver qué onda, si funciona, tiene que ser por encima de 8 ohms. ¿Sí? Esto para que cuando conecte en parlante, por ejemplo, tengo un mini componente de un tipo y otros parlantes de otro tipo, esto también aplica ahí. ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a dejar para la próxima porque igual ya el contenido de hoy era hasta acá. Miren qué bien que calculo el tiempo, no puedo creer. Bueno, ¿dudas? ¿Alguna cosa que haya quedado? Hoy les dimos fuerte, ¿eh? Pero bueno, son 4 clases. Para mí es importante que se queden con todo. Bueno, ¿les gustó? ¿Todo bien? ¿O Sí, todo tremendo. mal? Bueno, lo que necesiten, me avisan. Estamos hablando por el Classroom. Cuando termine esta cosa, supuestamente, bien, está grabando. Supuestamente la subiré después del partido porque ahora está por empezar a jugar Argentina y me voy a ir a verlo con mi mamá. Cuando vuelva a casa, me meto y lo subo y les subo esto que vimos hoy. Les subí unos libritos, les subí el Malvino, que es el libro de electrónica con el que estudian las técnicas. Les subí un libro de circuit bending y les subí 3 fanzines, que son los fanzines con los que suelo trabajar yo cuando doy mi contenido, ¿sí? Cualquier duda de eso que tengan, me avisan. ¿Estamos? Bueno, hoy los Genial. exprimí, gente. Bueno, que estén bien. Que tengan una linda semana. Nos vemos el martes. ¿Sí? Besitos. Gracias. Nos Gracias. vemos. Muchas Chau, sí. Chao, nos gracias. vemos.